tarde, vale. Adelante, Arturito. Lucy, te quedas a cargo. Gracias por la invitación. No, Arturito, encantado. Gracias a ti por tu aceptación de siempre y tus dotes docentes y tu espíritu de colaboración permanente que habla de tu calidad personal y profesional. Arturo, un abrazo. Adelante. Un abrazo. Bien, vamos a hablar sobre soporte transfusional en pacientes críticos. La transfusión es un acto médico legal y quien indica la transfusión es pues el médico. Entonces, como cualquier decisión en el tratamiento del paciente, hay que basarse en un análisis previo de riesgos contra beneficios, ¿no? Y si es que hay tratamientos alternativos. Una parte importante antes de transfundir es el consentimiento informado del receptor. Esto es un formato que se tiene que llenar obligatoriamente antes de cada transfusión. Debe formar parte de la historia clínica. Si el paciente está incapacitado para decidir, lo debe hacer un representante legal, ¿no? Los padres, etc. Y si no hay ninguna persona, ya pues el médico toma la decisión de acuerdo al riesgo, ¿no? Si está el paciente ya en riesgo de morir. Y también puede ser una oportunidad para obtener información sobre transfusiones anteriores, si hubo reacciones adversas. Y para educar al paciente sobre síntomas y signos de alerta. Y cuando se está en este proceso de que firme el consentimiento, el paciente también tiene derecho a hacer todas las preguntas que considere necesarias, ¿no? El consentimiento, pues, es un formato, ¿no? Como ven acá, dice, ¿no? Yo concedo autorización para que se me transfunda la cantidad necesaria de sangre y hemocomponentes, certifico que he tenido la oportunidad de preguntar sobre el procedimiento, etcétera, etcétera. Entonces, para indicar una transfusión, aparte de tener el consentimiento informado, hay que llenar el formato de solicitud transfusional, donde ahí se indica que se va a transfundir una unidad de sangre, una unidad de plasma, etc. Y en la historia clínica hay que indicar la velocidad a la que se va a administrar. En resumen, este es un cuadrito en donde están los procesos que se hacen en el banco de sangre desde que se recluta al donante. Como ven, la primera parte es el reclutamiento. Luego al donante de sangre hay que hacerle una selección para ver si puede donar o no, si su donación podría ser un riesgo. Se califica, si califica ya se le extrae la sangre. A esa sangre se le hace la serología, es decir, se hacen 8 pruebas para enfermedades infecciosas. Luego que ya está la bolsa, hay que hacer las pruebas de compatibilidad a la sangre. Hay que tener unas indicaciones de transfusión correctas. Luego se entrega la bolsa. Se entrega generalmente a la enfermera. La enfermera usualmente es la que administra la sangre. Y luego, durante la administración y después, hay que hacer un monitoreo y evaluación del paciente. Así tenemos la seguridad de la sangre que se transfunde. Un poco para hablar sobre el concentrado de hematíes, la transfusión del concentrado de hematíes, lo que llamamos también paquete globular. Un paquete globular contiene más o menos 1/4 de litro de glóbulos rojos. Estas unidades de sangre se almacenan en refrigeradoras, más o menos están entre a 4 o 5 grados centígrados, y la sangre, al menos en nuestro hospital, estos paquetes globulares o concentrados de hematíes duran 42 días. Y es importante tener en cuenta que cuando transfundimos un paquete globular va a elevar la hemoglobina del paciente en 1 gramo por decilitro. Es decir,
Si transfundo un paciente que tiene 8 de hemoglobina, luego de la transfusión tendrá 9. Y en ocasiones puede llegar a 9,5 de hemoglobina. En general, en los hospitales grandes tenemos 3 tipos de concentrados de hematíes. Hasta 4 podría decirse, ¿no? El concentrado o el paquete globular, digamos así, normal, y luego el irradiado, el filtrado y el lavado. Los irradiados generalmente para evitar la enfermedad injerto contra hospedero, los filtrados para evitar la inmunomodulación, para evitar la transmisión de citomegalovirus, la refractariedad plaquetaria, y los lavados generalmente en casos de que los pacientes hacen reacciones alérgicas. Bueno, dicho esto, entramos al tema de transfusión en pacientes críticos. La anemia es un problema muy común en el paciente crítico. La OMS define la anemia como un nivel de hemoglobina menor de 13 en hombres y menor de 12 en mujeres. Alrededor del 29% de los pacientes internados tienen una hemoglobina menor de 10. Y el 95% de los pacientes críticos que permanecen en las UCIs durante 72 horas o más ya tiene anemia. Y alrededor del 40% de ellos va a recibir transfusión de sangre. Ahora, la base fisiológica para transfundir todavía es un poco controversial. Los pacientes críticos pueden tener anemia porque disminuye la vida media del glóbulo rojo, porque disminuye su producción. En algunos casos, cuando se le pone mucho líquido, hay una hemodilución. Y se ha reportado que la hemoglobina disminuye en 0,5 gramos por decilitro por día en los pacientes que están en UCI. En esto es importante la toma de exámenes. La toma de exámenes seriados en UCI constituye uno de los mecanismos más importantes de estas pérdidas sanguíneas, pudiendo superar 40 mililitros por día. Esta extracción que se hace pues, para los análisis de 40 mililitros por día puede ser mayor que la eritropoiesis normal, que es de 15 a 20 mililitros por día. Y 49% de las transfusiones de glóbulos rojos en UCI podrían ser secundarias a esta anemia generada por toma seriada de exámenes. Ahora, si hablamos de disminución de la producción, esto es por 2 cosas, por déficit nutricional frecuente en pacientes críticos y por la inflamación. La anemia de inflamación está ocasionada por una alteración en el metabolismo del hierro en los pacientes críticos. Síntomas de la anemia: fatiga, disnea, sueño, cansancio, baja tolerancia al ejercicio. Entonces, objetivos de tratamiento de la anemia es minimizar los síntomas, evitar complicaciones asociadas a la hipoxia, mejorar la calidad de vida y la supervivencia. Cuando se transfunde, se incrementa la masa de glóbulos rojos, el aporte de oxígeno a los tejidos, se preserva la función miocárdica y mejora la función hemostática. Ahora, ¿cuándo transfundir? En general, hay que ver pues varios aspectos, varios factores, hay que tenerlos en cuenta. Y uno de ellos, uno de los principales, es el valor de hemoglobina. A partir de qué valor de hemoglobina uno puede decir, vamos a transfundir. Entonces, sobre la base ya de diversos parámetros y diversos estudios que se han hecho en los últimos años, se considera el umbral transfusional en pacientes críticos normovolémicos y sin patología cardiovascular, hemoglobina en torno a 7 gramos por decilitro. O sea que si tiene un paciente crítico normovolémico, si tiene menos de 7 gramos de hemoglobina, probablemente ya hay que transfundir.
Y como dije, este valor sale de las evidencias que se han ido acumulando a lo largo de los años. Las transfusiones se dan pues desde el siglo XIX. Las primeras transfusiones se dieron en los años 1860, pero pues eran empíricas, ¿no? Incluso hasta el siglo pasado han sido más o menos empíricas. Y recién, en los últimos años del siglo pasado, ya se ha ido formando una evidencia para tener ya ciertos parámetros de transfusión. Uno de estos primeros estudios para determinar estos umbrales de transfusión es el estudio de Heber y colaboradores, que hicieron este estudio clínico llamado un ensayo clínico multicéntrico randomizado controlado de requerimientos de transfusión en cuidados críticos. Este artículo ya serio se publicó en 1999, se llamó estudio TRIC. Aquí tomaron a 838 pacientes críticos y comprobaron la equivalencia de la estrategia restrictiva frente a una estrategia liberal. Quiere decir que la estrategia restrictiva era transfusiones con pacientes entre 7 y 9 de hemoglobina, comparándose con transfusiones en pacientes con 10 a 12 de hemoglobina. Con la estrategia restrictiva, es decir, con estrategia donde se transfunde menos, se redujo en 54% la cantidad de transfusiones y se comprobó, como dice acá en amarillo, un descenso en la mortalidad a los 30 días con la estrategia restrictiva. En el subgrupo de pacientes con APH2 menor de 20, tenemos acá 8.7% versus 16.1%. Es decir, con la estrategia restrictiva, la mortalidad es menor que con la estrategia liberal, o sea, con la que se transfunde más, que es en este grupo de 16%. Y en enfermos menores de 55 años, también en estrategia restrictiva la mortalidad fue menor, 5.7% versus 13%. Y aquí vemos los gráficos, ¿no? En general, en todos los pacientes, aquí vemos al costado izquierdo la sobrevivencia. La sobrevivencia fue mayor en porcentaje en los pacientes que tuvieron la estrategia de transfusión restrictiva contra la de transfusión liberal. En los pacientes con APH2, ya ustedes deben saber que estos scores de APH son para ver el riesgo de mortalidad. Entonces, con la estrategia restrictiva, la supervivencia fue mayor que en los pacientes que recibieron la estrategia liberal, o sea, que recibieron más transfusión, ¿no? Igual en los pacientes menores de 55 años, igual, la estrategia restrictiva tuvo mayor sobrevivencia que los pacientes de estrategia liberal. Ese es un estudio del año 99. Estudios más recientes, como este estudio TRIS del año 2015, en este estudio los pacientes con diagnóstico de shock séptico fueron asignados también de manera similar en dos umbrales de transfusión diferentes. Entonces se comparó un umbral menor de 7, ¿no? Un umbral bajo, y otro menor de 9, que era el umbral alto. Entonces cuando se hizo esta comparación, no mostró diferencias significativas en la mortalidad a 90 días. Y cuando se vio el grupo de pacientes con enfermedad cardiovascular crónica, tampoco hubo una diferencia cuando se comparó la estrategia restrictiva versus la estrategia liberal. Otro estudio de 2013 examinó a pacientes con hemorragia digestiva alta aguda, reciente. Demostró una mayor probabilidad de supervivencia a las 6 semanas
si las transfusiones se administraron a un umbral más bajo de 7, en comparación con 9 gramos por decilitro. Entonces, los resultados de ambos ensayos son similares a los del ensayo TRIC, que apoyan aún más el uso de un enfoque restrictivo con las transfusiones de sangre. Ahora, en ambos estudios no se vio a los pacientes con síndrome coronario agudo. La anemia puede empeorar de isquemia miocárdica, inducir arritmias, empeorar el infarto. Entonces, en pacientes con síndrome coronario, con insuficiencia cardíaca, la anemia aumenta la mortalidad y la morbilidad. En pacientes sometidos a cirugía cardíaca, un nuevo ensayo que llamaron TRIX-3 de 2018 demuestra que un enfoque restrictivo que utiliza un umbral de hemoglobina de 7.5 no es inferior a un enfoque liberal de 9.5. Es decir, que con el enfoque restrictivo se puede conseguir más o menos lo mismo que con un enfoque liberal. Es decir, que cuando se transfunde menos, con un umbral de 17.5 es más o menos lo mismo que transfundir con 9.5. En conclusión, si tenemos un paciente crítico que está sangrando con una hemorragia incontrolada, obviamente hay que ponerle sangre inmediatamente. Pero en pacientes sin hemorragia activa, la evidencia sugiere un enfoque más conservador con las transfusiones. Según la evidencia actual, se recomienda el umbral de transfusión de 7 gramos por decilitro para la mayoría de pacientes críticamente enfermos en UCI. Los pacientes con enfermedad de arterias coronarias o síndrome coronario pueden necesitar un umbral más liberal. Es decir, entonces, se recomienda el umbral de 7 en general, pero si es un cardiópata, ya hay que subir el umbral. Ya decimos, un momentito, entonces, si es cardiópata, mejor con 7,5 o hasta 8 de hemoglobina. Entonces, para transfundir, no nos guiamos solamente del valor de hemoglobina, sino de otros factores que inciden en el paciente. ¿Y cuáles son esos otros factores que también hay que considerar a la hora de transfundir? Los factores de riesgo de hipoxia tisular. Entonces, este umbral ya lo podemos subir, lo vamos manejando de acuerdo a esto. Si tiene edad avanzada, más de 65 años, si tiene un aumento del consumo de oxígeno por fiebre, sepsis, acidosis, si su reserva cardiopulmonar está alterada, si tiene fibrosis pulmonar, antecedente de infarto, si tiene enfermedad arteriosclerótica, si está medicado con cardiodepresores, beta bloqueadores, anestésicos. Y dependiendo a la magnitud de la pérdida sanguínea que pueda tener. Y hay que tener mucho cuidado con las transfusiones con indicación, porque también existen varias complicaciones. ¿Cuáles son estos mecanismos más comunes que pueden incrementar la mortalidad de un paciente crítico? Un mecanismo muy común es la inmunomodulación relacionada a la transfusión. ¿Qué es inmunomodulación? Inmunomodulación es el cambio en el sistema inmunitario del cuerpo causado por sustancias que van a activar o debilitar su función. Cuando le ponemos sangre a alguien, le estamos introduciendo parte de un sistema inmunológico de otra persona extraña que tiene linfocitos y que pueden alterar el sistema inmunológico del receptor. Entonces hay estudios que indican que esta inmunomodulación lleva un aumento de incidencia de infecciones en cirugía cardíaca, un aumento de la recurrencia de tumores en cirugía oncológica. Otro mecanismo, otra complicación de la transfusión es el TRAL, la injuria pulmonar aguda relacionada a la transfusión. También puede haber una sobrecarga circulatoria y también puede haber infecciones. No voy a
tocar cada una de esas cosas a detalle, sería bueno que ustedes lo vean, ¿no? Y bueno, solamente para recordar en cuestión de transfusión de sangre, que un paciente que es de grupo A puede recibir sangre de su mismo grupo o de grupo O. El B puede recibir de su grupo o de grupo O. El AB puede recibir de todos los grupos. Y el paciente de grupo O solamente debe recibir sangre de grupo O. Y también hay que evaluar las alternativas a la transfusión sanguínea, ¿no? Ya hemos visto la terapia restrictiva, la donación autóloga preoperatoria. Esto consiste simplemente en que una semana antes de su operación, un paciente que tiene buena hemoglobina puede hacer una donación de sangre y su propia sangre se tiene guardada y al momento de la operación, si requiriera, se hace uso de esa sangre que se guardó previamente. La hemodilución aguda normovolémica es cuando el paciente ya está en sala de operaciones, se le pone un poco más de líquido y se le extrae también una unidad de sangre y se tiene ahí. La recuperación perioperatoria, se usa un equipo, una máquina que succiona toda la sangre que se pierde y tiene unos filtros adecuados que digamos así la limpia y también se tiene ahí. Ahora, con relación a la transfusión de plaquetas. Las plaquetas circulan en la sangre periférica a 2/3, un tercio está en los vasos esplénicos, en el vaso, y el valor normal de plaquetas está entre 150.000 y 400.000 plaquetas por microlitro. Una unidad de plaquetas las plaquetas pueden vivir de una semana a 12 meses. Es importante conocer que en los bancos de sangre generalmente existen dos tipos de plaquetas. Como vemos acá, la primera es lo que llamamos la unidad de plaquetas de pool, o también se llama el concentrado plaquetario, que es una bolsita que se va a conseguir de las donaciones de sangre, ¿no? Acá abajo vemos cómo se dona una bolsa de sangre total. Esta bolsa de sangre total se va a fraccionar en glóbulos rojos, plasma y esta bolsita de plaquetas. En cambio, existe la donación de plaquetas que se hace en una máquina. O sea, específicamente esta máquina va a extraer, como vemos acá, una bolsa con un líquido amarillento. Esta bolsa es la unidad de plaqueta de aféresis. Entonces, cuando vamos a transfundir al paciente, si es un adulto, usualmente le ponemos una unidad de plaquetas de aféresis, o si no, le ponemos 5 unidades de estas plaquetas de pool. Entonces, la unidad de plaqueta de pool tiene solamente 50 mililitros, en cambio la plaqueta de aféresis tiene 250 mililitros. Si le ponemos una plaqueta simple, esa de pool, en el paciente solamente le va a subir las plaquetas en 5.000. Si le ponemos una unidad de plaquetas de aféresis, le subirá las plaquetas entre 30.000 a 50.000. En cuanto a los pacientes de UCI, aproximadamente 50% de los pacientes internados en UCI desarrollan plaquetopenia. Y 5 a 20% tienen una plaquetopenia severa, definida como un recuento menor de 50.000 por microlitro. En el paciente crítico, esta plaquetopenia se debe a una alteración profunda de todos los mecanismos que van a regular desde su producción hasta su destrucción. Entonces, una trombocitopenia en un paciente crítico expresa un trastorno fisiológico global. Entonces, cuando hay plaquetopenia, esto se vincula a riesgo hemorrágico y elevada mortalidad. En un estudio ya un poco antiguo, de 257 pacientes críticos, se comparó un grupo
con trombocitopenia al cuarto día y un grupo sin trombocitopenia. En el grupo con trombocitopenia la mortalidad fue de 33%, mientras que en el que no tenía trombocitopenia la mortalidad fue de 16%. Ahora, ¿por qué tienen trombocitopenia? Bueno, los mecanismos son múltiples y a veces no es fácil identificar la causa. Los mecanismos pueden ser una pseudotrombocitopenia, ese es un artefacto de laboratorio. En los pacientes críticos, a veces los contadores hematológicos, cuando se hace un análisis, el contador hematológico arroja, por decir, ¿no? Que tiene 40.000 plaquetas. Pero esto es un artefacto y se supera este problema con los contadores hematológicos viendo la lámina, haciendo un extendido de la lámina. Entonces, en general, los hospitales grandes sí hacen un extendido de lámina, lo ven al microscopio. Entonces, este problema, digamos, que no es muy frecuente en los hospitales grandes. Otro mecanismo de plaquetopenia es la hemodilución, el secuestro, puede haber una disminución de la producción o puede haber una mayor destrucción. Entonces, hay diversas entidades que van a llevar esto, las hemorragias masivas, los traumas, las sepsis, los circuitos extracorpóreos en las cirugías cardíacas, las trombocitopenias inmunes, las microangiopatías trombóticas, es decir, hay muchos mecanismos para la trombocitopenia. Entonces, el manejo de una plaquetopenia en UCI depende de que se esclarezca cuál es la causa. Entonces, el principio básico es erradicar y controlar el mecanismo patógeno. Y la política de transfusión se debe hacer teniendo en cuenta esto, ¿no? Que hay que llegar a la causa y que no hay estudios controlados tendientes a prevenir o tratar el sangrado en pacientes críticos. Entonces, como ya dijimos, se debe tratar de establecer la causa antes de transfundir las plaquetas. Porque cuando se transfunden plaquetas también hay complicaciones, ¿no? Hay inmunización, transmisión de infecciones, reacciones alérgicas y también el TRALI, la injuria pulmonar aguda relacionada a la transfusión. En general, para transfundir plaquetas, la transfusión de plaquetas se hace cuando hay un recuento de plaquetas menor de 10.000. O si el recuento es menor de 20.000, pero hay además un factor de riesgo, como un perfil de coagulación alterado, fiebre, sepsis, quimioterapia. Si es menor de 50.000 y se va a hacer un procedimiento invasivo. O si es menor de 50.000 y hay hemorragia. O si tiene menos de 100.000, pero se va a hacer una cirugía del sistema nervioso. Y no están indicadas las plaquetas cuando hay trombocitopenia inducida por heparina, la PTT, o sea, púrpura trombótica trombocitopénica, o pacientes con PTI que no tengan sangrado. ¿Cuánto se pone? Generalmente se pone 3 por 10 a la 11, o sea, 3 por 10 a la 11 básicamente es una unidad de plaqueta de aféresis. O para un adulto se pone 6 unidades de 2 concentrados de pool, ¿no? O sea, más o menos una unidad de concentrado de pool por cada 10 kilos de peso del receptor. Con relación a la compatibilidad, ¿no? Si es un paciente O, hay que ponerle O. Si es un paciente A, si es BB. Pero en plaquetas se puede ser un poco más liberal y poner a un paciente O, le podemos poner A, B, a un paciente A también le ponemos AB. En general, se puede hacer
como segunda o tercera alternativa, se pueden usar otros grupos. Bueno, y acá hay una larga lista de umbral de plaqueta sugerido de acuerdo a la intervención que se va a hacer, ¿no? Entiendo que esta presentación la van a tener, así que bueno, ahí después la pueden revisar con mayor detenimiento. Generalmente las plaquetas se ponen cada día o cada 48 horas. Ahora, el incremento de las plaquetas hay que medirlo a la hora y a las 24 horas. Si se ponen las plaquetas y a la hora hay un bajo rendimiento, se sospecha que es una destrucción inmune. Mientras que un rendimiento adecuado a la hora, pero no duradero a las 24 horas, puede ser un consumo por otros factores, hemorragias, sepsis, coagulopatías. Ahora, ¿qué efectos desfavorables tienen las plaquetas? Pueden dar reacciones febriles, contaminación bacteriana. La contaminación bacteriana se puede dar porque las plaquetas no se conservan en refrigeración, las plaquetas se conservan a temperatura ambiente. La aloinmunización, es decir, cuando un paciente recibe muchas plaquetas, se va produciendo la refractariedad, es decir, que va formando anticuerpos y a medida que más es transfundido de plaquetas, con el tiempo puede ir necesitando dosis mayores cada vez de plaquetas, o puede ser que las plaquetas que se pongan ya no incrementen su cantidad. Y finalmente, el reemplazo de factores de coagulación. La coagulación es pues una, como dice acá, una cascada enzimática, ¿no? Que tiene lugar en la superficie de las plaquetas y de células que expresan el factor tisular. Y bueno, esta cascada, como ustedes saben, la dividen en vía intrínseca y vía extrínseca cuando se hacen las pruebas de coagulación. Y el plasma normal contiene factores de coagulación, digamos así, en exceso. Y en pacientes que tienen hepatopatías, la reserva fisiológica es menor. Los componentes que se usan para el reemplazo de factores de coagulación son el plasma fresco congelado y el crioprecipitado. El crioprecipitado no es más que un concentrado de proteínas que precipitan en frío, ¿no? Contienen factor de von Willebrand, factor 8, factor 1, 13 y fibronectina. Según una revisión del Cochrane, estrategia de transfusión de plasma para pacientes graves, concluye: esta revisión destaca la falta de pruebas disponibles para guiar las transfusiones de plasma en pacientes graves. Se necesitan ensayos controlados aleatorios para determinar la estrategia apropiada de transfusión de plasma en pacientes graves. Bueno, si bien no hay ensayos, ¿no?, para determinar exactamente cuándo se va a poner el plasma, sí hay referencias, ¿no?, sobre cuándo transfundir plasma. Entonces, el plasma generalmente es utilizado en pacientes con déficit de múltiples factores de coagulación que presenten sangrados o que serán sometidos a procedimientos invasivos. Entonces, en general, esta es la indicación principal. Pacientes que tienen déficit de factores, pero con sangrado. O pacientes que tengan déficit de factores y van a ser sometidos a procedimientos invasivos. Entonces, esa es la principal indicación. Ahora, para decir que un paciente tiene un déficit de factores de coagulación, hay que guiarnos del tiempo de protrombina y del tiempo parcial de tromboplastina. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una alteración del tiempo de protrombina, 1.6 a 1.7 veces el valor del control, ahí ya podemos decir que tiene, o que
podría tener un déficit de factores de coagulación. Y si su tiempo de tromboplastina parcial es mayor de 1.5 veces, también podríamos decir ya que ahí hay un déficit de factores de coagulación. Entonces, no es que apenas tenga, por decir, si tenemos un valor de tiempo de protrombina normal de 12, si normal es 12, si tiene 14, no vamos a decir, entonces vamos a transfundir. Como dice acá, tiene que tener 1.6 a 1.7 veces. Quiere decir que si tiene 20 de tiempo de protrombina, 22, recién ahí podemos decir, sí, eso está alterado. Y si tiene esta alteración del TP y además sangrado, ahí recién transfundimos plasma. Y si el fibrinógeno es menor de 100. Ahora, uso inadecuado del plasma como expansor de la volemia, cuando tiene hipoalbuminemia, para fundir edemas, y cuando el perfil está alterado, pero no hay sangrado ni cirugía próxima, entonces ahí no se debe usar el plasma. En general, entonces, cuando se trata de déficit de factores de coagulación, se usa de 10 a 20 mililitros por kilo de plasma. O sea que esto es más o menos 3 a 6 unidades en un adulto. Y el plasma descongelado a 30 o 37 grados debe ser transfundido lo más pronto posible dentro de las 24 horas, si se conserva de 1 a 6 grados. Y en cuestión de plasma, no es igual pues la elección de los grupos sanguíneos a la hora de transfundirlo, ¿no? Si el paciente es del grupo AB, la primera elección es darle AB. Segunda, tercera y cuarta elección están en paréntesis. Idealmente, solamente deberíamos darle AB. En cambio, un paciente del grupo O puede recibir plasma de cualquier grupo. Como vemos acá, primera edición O, A, B, AB. Entonces, un paciente que es AB solamente debe recibir plasma AB. Y eso que está entre paréntesis se le podría dar, pero si estamos en un hospital donde a ese plasma, en este caso A, se le puede medir el título de anticuerpos que tiene. Si tiene un título bajo, se podría transfundir. Pero si tiene un título alto, no. Entonces, estos en paréntesis son elecciones que se hacen solamente en hospitales donde se pueden medir los títulos de anticuerpos. Entonces, el plasma no hay que ponerlo como expansor plasmático, ni como nutrición, ni como aporte de proteínas, y tampoco como un tratamiento en déficit de factores de coagulación cuando existen concentrados de estos factores disponibles. Entonces, para terminar, hay que recordar que la transfusión fue el primer trasplante de tejidos. Las transfusiones implican riesgos que hay que tratar de disminuir con indicaciones precisas. Ustedes son jóvenes, quizá no recuerden que hace años hubo todo un escándalo en la maternidad porque transfundieron a unos niños y se contagiaron de VIH. Y cuando hicieron la investigación, encontraron pues que sí había un donante que tenía VIH, que no lo dijo, y fue una cosa terrible con grandes implicancias, ¿no? Ahora hay mejores filtros, mejores análisis, pero igual el riesgo existe. Así que hay que transfundir solamente cuando es estrictamente necesario. Recordar que los hemocomponentes son una medida transitoria con un corto periodo de efectividad, pero sus efectos deleterios pueden ser permanentes. Entonces, en la medida de lo posible, resolver la causa primaria, evaluar otras posibles alternativas antes de indicarlos
las transfusiones no curan, y la mejor transfusión es la que no se hace. Y también para indicar, me preguntaron qué servicios transfunden más. El servicio que más transfunde, o los servicios que más transfunden, son las emergencias. Al menos en el Hospital Rivaldati, que tenemos una emergencia muy grande, llegan todo tipo de pacientes y las transfusiones son ahí constantes. Luego los que más transfunden ya son los intensivistas, y después de los intensivistas tenemos a los pacientes hematológicos. Bueno, es porque en el hospital también hay un servicio de hematología muy grande. Muy bien, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, mi querido Arturo Sagasti, muy amable. Siempre es importante los conceptos que nos has vertido. Y creo que siempre esta pregunta es válida, porque nuestros alumnos van a ir a trabajar en muchos hospitales del ministerio, en diversos niveles. Es más, con este tema de la